amados hermanitos y amadas hermanitas, Shabbat Shalom, en este Shabbat bonito, bello y precioso que el Señor ha creado para nosotros. Le damos gracias al eterno Dios porque Él está aquí en control de todo lo que estamos haciendo y porque nos ha amanecido un nuevo día para poder venir a estudiar las Escrituras. Ya hemos dicho en otras clases que en el Shabbat es bueno venir a estudiar la palabra porque es el día donde las ventanas del cielo y las puertas del cielo están abiertas para encontrarnos con nuestro Eterno. Y es el día donde el Rúa está más activo que otros días en la semana. Y no es que Dios no escucha la oración del lunes, no es que Dios no escucha tu clamor el domingo, no es que Dios no escucha tus peticiones el jueves, es que simplemente el sábado es el día en calendario donde Él dice, ok hijo, ok hija, ven a mi presencia hoy más que nada. Deja de hacer todo lo que estás haciendo, deja de hacer ruido, deja de escuchar el ruido, deja de estar desesperada, ansiosa, deprimida o triste y ven a mi presencia, que yo como papá voy a poner paz, gozo y entendimiento, sabiduría en la Torah. Entonces, hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, un tema que le va a ayudar a poder levantar vuelo una semana más para seguir entendiendo tu identidad y para personas nuevas que abrimos la clase para nuevos, la clase número 16 del primer grupo, pero que el Padre puso en mi corazón que fuera genérica para que la gente comprenda un poco sobre aspectos bíblicos, interpretativos y revelaciones, porque la palabra del Señor tiene 4 niveles de interpretaciones y usted no la puede leer literalmente, porque lo primero que hay que entender es que hay que conocer la audiencia que estaba en el momento donde se escribió ese libro. ¿Cuál era la necesidad de ese tiempo para poder entender el mensaje de la Biblia? Entonces hay que entender los tiempos, hay que entender la cultura de Israel, hay que entender las leyes de adopción, hay que entender las fiestas de Israel y el secreto del Shabbat, que es el anillo de boda de la novia del Mesías. Entonces, cuando tú entiendes para qué clase de audiencia el Señor le está hablando en Ezequiel 37, que se trata de ti y de mí, de las ovejas esparcidas en el exilio en todas partes del mundo, tú vas a poder comprender por qué estás pasando tribulación, por qué estás pasando escasez, por qué estás pasando persecución, por qué estás pasando traición, desamor y que mucha gente no quiera amarte como te lo mereces. Entonces, hoy la clase de hoy va dirigida a una audiencia de TikTok, hermanas que se están uniendo al camino, que se están uniendo al conocimiento, al despertar mundial, donde el Padre está haciendo algo. ¿Cuántos saben que Dios está haciendo un trabajo todos los días? El Padre está haciendo un trabajo y es traer las ovejitas, pero muchas de las ovejas están secas, están cansadas, están tristes, están viviendo un sinnúmero de problemas, incertidumbres que los tienen vivos físicamente, pero muertos espiritual. Entonces, hoy vamos a estar hablando del Valle de los Huesos Secos, Ezequiel 37, donde la restauración y la identidad de Israel, unión con Judá y el llamado a volver al nombre del Eterno. Es importante que vean los nuevos, vean la clase número 1 de quién soy yo para Yahweh y vean la asignación de crisis de identidad, porque cuando tú entiendes quién es Judá, quién es Israel, que Israel no es el pueblo físico, sino los hijos de Israel. ¿Quién era Israel? Jacob. Ustedes saben que cuando Jacob peleó con un ángel, el Señor mismo le cambió el nombre, porque el nombre de Jacob era un nombre que tenía un significado. Y el significado era, de ese nombre, era tramposo, porque él le robó la primogenitura a Esaú. Tienes que estudiar, por eso te estoy cerrando la comida para quedarte la sed. Pero cuando él luchó con un ángel por la bendición, le dijo el Señor, porque ha luchado con el mismo Dios, le dijo el ángel del Señor en ese momento era Yeshua. ¿Cuántos saben que Yeshua siempre ha existido?
Yeshua siempre ha existido desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo. Y he aquí el Espíritu de Dios. ¿Quién es el Espíritu de Dios? Es el Verbo. Se movía sobre la faz de la tierra, cual estaba desordenada y vacía. Y Yahweh dijo, sea la luz, y ahí fue el Verbo y trabajó y creó. Yeshua era el creador. Lo que pasa es que Yeshua se encarnó en un cuerpo para traernos redención y salvación. Entonces eso es otro tema, pero no te quiero confundir. Lo que quiero es que entiendas que Yeshua mismo trajo un evangelio de confrontación para que toda la generación, toda la audiencia de aquel tiempo, más las futuras generaciones que estábamos nosotros, pudiéramos entender que tenemos que despertar los huesos secos de Israel. Esta visión que Ezequiel tuvo fue una visión donde el Padre le está mostrando lo que va a hacer para las futuras generaciones, para el Israel de aquel tiempo que estaba seco. Entonces, el objetivo de esta clase, que puedas entender que el Valle de los Huesos Secos no es un sermón emocional, no es una visión más, sino un proceso profético de restauración, que primero el Eterno reúne, luego reconstruye y finalmente el Rúa, que en hebreo al español es el Espíritu Santo, sopla aliento para que su pueblo viva en el pacto. O sea que cuando los huesos hablan, seguramente porque recogen vida. Imagina por un momento un valle vasto, sin vida, lleno de huesos secos, dispersos, olvidados, sin esperanza de volver a ser alguna vez lo que fueron. Es un retrato del corazón humano sin Dios. Es un retrato de una humanidad que vive en paganidad, distraídos por el ruido del mundo y que muy pocos quieren acercarse a la sombra del omnipotente. Muchos dicen, amo a Dios, pero no hacen su voluntad. Aman a Dios de palabras, pero de acciones. Cuando están solos, recurren a los lugares donde ya Dios los sacó. Entonces, luego se sienten secos, se sienten desanimados, se sienten sin aliento y no tienen propósito porque la visión es oscura. El pecado trae que nuestros ojos se cieguen. Eso fue exactamente lo que vio el profeta Ezequiel para un pueblo que estaba en el exilio. ¿Por qué? Porque Judá era el único que había preservado la Torá. Las tribus de Israel, los 10 hijos de los 12 que tuvo Jacob, estaban en la dispersión. Estaban en la dispersión. Se fueron. Perdieron entre las naciones la identidad. Entonces, mire esto. El Valle de los Huesos Secos es la revelación de cómo se siente el pueblo de Dios que está en el exilio, que está en tierras lejanas, pasando necesidad, pasando incertidumbre, tristeza porque nada le sale. Todo lo que intenta se le va de las manos. Y aquí, donde está la pregunta poderosa que Dios le hace a Ezequiel y que nos confronta hoy, tanto a ti como a mí, porque yo también estoy pasando procesos difíciles. No te creas que porque soy pastor, yo estoy chilling, como dicen en Puerto Rico, estoy en lo mejor. No, 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 no. Esto es para todos, mis amados. Y aquí es donde la pregunta más poderosa surge cuando Dios se la hace a Ezequiel y que nos confronta a ti y a mí. Él le dice, ¿podrán vivir estos huesos? La respuesta humana es un silencio honesto porque nadie puede traer a vida a lo muerto. Pero la respuesta de Dios es una promesa transformadora, donde Él dice, sí, pondré en ustedes mi espíritu y vivirán. O sea que este pasaje, mis amados, este pasaje es interesante. No es solamente una historia antigua, no es una simple visión, es una carta de esperanza para nuestras vidas hoy, cuando sentimos que estamos secos,
cuando nuestras fuerzas fallan, cuando nuestras esperanzas parecen enterradas, Dios sigue siendo el que hace respirar de nuevo a lo que ya no tenía aliento, el que convierte esos huesos secos en un ejército vivo. Y sí, vamos entonces a leer el valle de los huesos secos. Dice, la mano de Jehová vino. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la paz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar el espíritu en vosotros y viviréis. Pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se comenzaron a juntar cada hueso con su hueso. Y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza el espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Fíjate lo importante de declarar. El mismo Chavo diciéndole a Ezequiel, profetiza, profetiza, dilo, háblalo, la vida. No le dijo al Eterno, la muerte o habla queja. Le dijo, habla vida, habla. Y cuando hablas activas en el mundo espiritual, entonces el verso 10 dice, profeticé pues como me fue mandado y entró en ellos espíritu y vivieron y se pusieron de pie un ejército grande en extremo. Luego me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí dice, nuestros huesos se secaron y pareció nuestra esperanza. Somos completamente destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abriré vuestras tumbas y os haré subir de vuestras tumbas, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová cuando abro vuestras tumbas y os saque de vuestras tumbas, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os estableceré en vuestra tierra y sabréis que yo Jehová lo he hablado y lo haré, dice Jehová. Fíjate que no dice que nos resucitará y se lo llevará al cielo. Fíjese que no dice voy a unir los tendones, profetiza ahora aliento de vida para que luego le salgan alas y vuelen para el cielo. ¿Qué dice? ¿Qué dice el verso 11? Luego me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel, o sea que es Israel. ¿Quién es Israel? Las ovejas perdidas de la casa de Israel es el hijo pródigo de la parábola del hijo pródigo cuando se fue lejos de su padre. ¿Dónde está esas 10 tribus perdidas en toda Latinoamérica, en todas partes del mundo? Por eso es que dice en Apocalipsis que al final Dios los recogerá de todos los extremos de la tierra, donde Dios permitió a través del exilio por causa del pecado y la dureza de su corazón cuando se fueron entre las naciones y se contaminaron con las costumbres paganas y sirvieron a otros dioses. Pero dice el 12, por tanto profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escucha, pues para ti, he aquí yo abriré vuestras tumbas y os haré subir de vuestras tumbas, pueblo mío. Este es Dios hablándote a ti, a mí, a todos los que están en el exilio. Pueblo mío, eres desobediente, pero te amo. Eso es lo que Dios está diciendo. Has estado contaminado entre las naciones, pero tengo misericordia de ti porque eres mío.
y os traeré, mira lo que dice el 12, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. O sea que nosotros tenemos tierra, tú y yo tenemos herencia, es la tierra de Israel. No dice, y los traeré al cielo. Dice, y os traeré a la tierra de Israel. La agenda de Dios es que el hombre y la mujer viven en la tierra. Por eso es que Juan en la isla de Pasmo vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Y vio la gran Jerusalén descender del cielo y posarse en la tierra. La agenda es la tierra, amado. Nadie se va para el cielo. Sé que esto está rompiendo, chocando quizás una vaca sagrada, pero yo tengo un estudio bíblico validado por la escritura donde dice que viviremos en la tierra con Yeshua, donde él va a reinar. Entonces, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. O sea, que el Eterno quiere que vivas. El Eterno va a sacarnos de la incertidumbre. Y tú dirás, pastor, pero ¿y qué pasó con los que se murieron en la pobreza, que se murieron en la escasez, que se murieron en una cárcel? Un hombre inocente que murió defendiendo a sus hijos, tratando de cruzar una frontera para llegar a los Estados Unidos y murió aquí con sus hijas. O la madre que murió con sus hijos porque se fue por un barranco hacia abajo tratando de cruzar una frontera. Si murieron y Yahweh tuvo misericordia y le mostró el plan de salvación. Así fuera a través de Jesús, como se lo enseñaron, aunque no le haya llegado la revelación de la Torá, si creyeron en el verdadero Hijo de Dios, aunque no lo hayan llamado por su nombre, están salvos. Están en descanso, esperando el día de la resurrección, cuando el Señor, al sonar la trompeta, que ahí no dice trompeta, es el shofar. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir a Yahweh del cielo. No dice para que Yahweh nos reciba en el cielo, dice no, para recibir a Yeshua. No es para recibir. El Señor nos va a resucitar, pero es para recibirlo, porque Él viene a reinar en la tierra, amado. Él viene a establecer su reino en la tierra, el milenio, todo en la tierra. La guerra del Magedón en la tierra. Van a haber mortales e inmortales. Tú y yo estamos aprendiendo Torah porque somos sacerdotes de Yeshua, somos embajadores de Yeshua, somos parte de las 144,000 familias mundiales que vamos a llevar Torah. Por eso es que esto no es para todo el mundo. Por eso es que hay ahora mismo aquí 4 personas. 4 personas nada más. Y yo anuncio esta clase para todo el mundo. Entonces, sí, claro, hay otras personitas que no van a poder entrar hoy, pero lo van a ver ya grabado. El Eterno sabe todas las cosas, por eso yo no puedo juzgar el proceso de ustedes, porque ustedes están procesados por el Eterno. Dios los está procesando por el fuego, porque es el fuego lo que va a refinar la pureza de su corazón. Es el fuego lo que va a eliminar las impurezas que están en tu vida de paganidades, de falsas religiones, de malas costumbres que heredamos de nuestros padres, de lo que vimos en el que nos llevó a la iglesia, de aquel que nos juzgó mal, heridas, cosas que tenemos que sanar para avanzar, porque no puedes avanzar con carga excesiva, con recuerdos que te detienen. Eso es lo que quizá hoy estás experimentando: dolor, tristeza, incertidumbre, ataques de pánico. Yo quiero salir de ahí. Si tú quieres salir de ahí, todos nos merecemos esto. Por eso el Padre te recuerda: vivirás, pero declara, mira. Ezequiel 37, 15, 28. El significado de los 2 palos. ¿Por qué? Porque mire esto. Verso 15. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá, que son los judíos. La tribu de Judá es la tribu de los judíos, que son 2 tribus en una. Y para los hijos de Israel, sus compañeros, tomas después otro palo, o sea, otro palo aparte, y escribe en él para José, palo de Efraín. José era hijo de Jacob, al que le fue cambiado el nombre por Israel.
Recuerden que Jacob tuvo 12 hijos, dos que pertenecen a la tribu de Judá, que son los judíos, y 10 tribus que se fueron al exilio, ya lo saben. Pero las 10 tribus que se esparcieron, todas ellas provienen del palo de Efraín. Efraín es hijo de José, el que estuvo en Egipto, el que fue vendido por los hermanos, hijos de Jacob. A él le nacieron unos hijos que fue Efraín y Manases en Egipto. Y ellos adoptaron otras costumbres y se siguieron multiplicando. Y son los que están en las naciones. O sea que Dios está diciendo aquí, coge un palo de la tribu de Judá, que son los judíos, y coge un palo de la tribu de José, del palo de Efraín, del hijo de José. Recuerda que Jacob adoptó a Efraín, al nieto, como hijo, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Entonces, juntarlos. Dios está diciendo, junta el palo de Judá y el palo de Efraín, júntalo. ¡Pum! Luego el uno con el otro para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo, ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y en las tribus de Israel sus compañeros y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. O sea, esto lo que Dios está diciendo es que voy a unir las tribus esparcidas de todas partes del mundo que pertenecen a la tribu de Efraín y de José y los voy a unir porque ellos son las tribus de Israel con la tribu que se quedó, que es la de Judá, que son los judíos, los voy a unir y voy a hacer un pueblo santo. Voy a coger los que están en el exilio, que están esparcidos en todas las naciones y que se sienten sin vida, que se sienten como ese valle de huesos muertos, yo los voy a resucitar. Eso es lo que dice el Señor. Ellos no saben su identidad. Ellos saben que ellos lucharon en la vida, que están en diferentes naciones, que están en pobreza, que están en depresión, pero no saben que son parte del pueblo del Señor. ¿Lo vamos entendiendo, amado? Márcame 777 si lo vas entendiendo. Qué interesante está esto, ¿ah? ¿Eh? Interesante tema, ¿verdad que sí? Amén, amén. Qué lindo. Entonces dice, Efraín y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá y los haré un solo palo y serán uno en mi mano. Verso 20. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de tus ojos. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a los cuales fueron y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. ¿Lo viste en el verso 21? No es que el pastor Dani lo esté inventando. Siento la presencia de Dios. Y los traeré a su tierra. No dice y los traeré al cielo. Y los traeré en el tercer cielo. Dice los traeré a la tierra. Es la tierra, amado, lo que vamos a heredar. ¿Cuándo? Cuando resuciten los muertos en Cristo, cuando el Mesías regrese, Yeshua regresa a reinar en la tierra. No va a estar el Putin, no va a estar el coreano este de Corea del Norte. O sea, y si están, y luchan porque dice la palabra que se van a unir todas las naciones del mundo para ir en contra de Israel y lucharán contra el Cordero porque Yeshua mismo en un caballo vendrá y los destruirá. Ahí está la guerra del Magedón, que es en el milenio. Nosotros somos parte de esos soldados inmortales, los que morimos en Cristo Yeshua y los que hayamos quedado hasta el fin de los tiempos de la gran tribulación y seamos marcados como escogidos y salvados del Mesías. Por eso es que estás estudiando Torah, porque Dios te está preparando no para esta vida nada más, es para tu eternidad. Verso 21, y les dirá, así ha dicho Jehová el Señor, aquí yo tomo a los hijos de Israel, los tomo. ¿De dónde? De las naciones. Dice, de entre las naciones de los cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Mira lo que Dios me dice, tú no eres de Venezuela, tú no eres de Costa Rica, tú no eres de Puerto Rico, tú eres de Israel, tú eres del pueblo santo. ¿Lo entendiste? Y los haré una nación en la tierra.
en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, ni más se contaminarán con los ídolos, ni con las abominaciones, ni con todas sus rebeliones. ¿De qué está hablando? De las tradiciones paganas. ¿De qué está hablando? De lo que aprendimos por costumbre, con buenas intenciones de nuestros padres, pero que ellos no tenían el conocimiento, donde nos enseñaron a hacer ídolos, a rezarle a las virgencitas, andar con amuletos en el bolsillo para de buena suerte, a estar mirando el horóscopo para ver cómo nos va a ir el día, a estar mirando las estrellas y los magos que nos dicen y nos anuncian calamidad o prosperidad, a estar mirando el árbol verde que ponemos y lo decoramos, tradiciones de días de amor, de Pascua, de huevitos. ¿Estás entendiendo, amado? Esas son las costumbres, más las falsas religiones que nos llevan a adorar otras cosas incorrectas, como es el ocultismo, como es la santería, la brujería. Ni más se contaminarán con sus ídolos, ni con sus abominaciones. O sea que Dios repudia la idolatría y falsas religiones, ni con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus habitaciones en las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Y mi siervo David será rey sobre ellos. Ok, párate aquí, párate aquí, párate aquí. Pastor Dani, ¿qué significa que mi siervo David será rey sobre ellos? Y no será Yeshua. Esto fue una pregunta que yo me hice. Y aquí, en esta parte donde dice la palabra, y mi siervo David, ahí hay una mala traducción. En el Strong, lo que dice, el diccionario Strong, lo que dice es, y mi siervo, de la descendencia de David. ¿De dónde venía David? ¿De qué descendencia? De los judíos, de Judá, de la única tribu que nunca se fue de la tierra. Bueno, se esparcieron también 70 años después de que Yeshua resucitó, que Yeshua mismo dijo, de cierto digo que sobre el templo no quedará ninguna piedra. Obviamente, Yeshua profetizó el derrumbe del templo. Se los llevaron esclavos, pero después, 70 años después, regresaron atrás. Gracias a los judíos tenemos Biblia. Tenemos escritura, la Torá. Pero cuando dice el verso 24, y mi siervo David será rey sobre ellos, se está refiriendo al linaje de David. ¿Quién vino del linaje de David? Yeshua. Y todos ellos, mira lo que dice el 24, y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos, guardarán y los pondré por obra. ¿Qué son preceptos y estatutos? Preceptos es todo lo que el Padre ha dicho que podemos celebrar, sus fiestas, y estatutos, ahí están los mandamientos. Y dice el verso 25, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitaron ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de Dios para siempre. Aquí volvemos a ver otro error bíblico. No es David el que viene a reinar sobre la tierra, es Yeshua. Pero Yeshua pertenece al linaje de David. Aquí lo que dice, y mi siervo del linaje de David, dando referencia, porque para aquel tiempo todavía Yeshua no había nacido. Por eso es que se dice, y mi siervo David, o sea, del linaje de la tribu de David, de Judá, es que viene el rey. Recuerda que para este tiempo, en esta visión, todavía Yeshua no había nacido. Por eso es que dice, mi siervo del linaje de David será príncipe de Dios para siempre. Está hablando del milenio y la eternidad. Está hablando de quien viene a reinar, el Mesías. Por eso es que los judíos, como no recibieron a Yeshua como Salvador, dice la Biblia que a los suyos fue y los suyos no lo recibieron, los judíos ortodoxos están esperando todavía un Mesías, porque ustedes creen que el anticristo cuando se manifieste se va a hacer pasar por ese falso Mesías y muchos de ellos serán engañados. ¿Por qué? Porque ya he hablado en otras clases que habían unos criterios y unas características que el pueblo judío quería ver
para poder acertar y discernir para ellos que era el Mesías. Y cuando Yeshua vino humilde. Jesucristo no vino en riquezas. Y la costumbre judía dice que el Mesías verdadero tiene que venir de un linaje de personas ricas, adinerados, y tiene que venir volando a caballo para entrar a Israel en su caballo. Y como Yeshua entró a Jerusalén, no volando a caballo, entró en un burrito demostrando humildad, por eso no lo acepta. De hecho, una de las características es que cuando venga el Mesías, él va a restaurar la casa de Judá con la casa de Israel. Los mismos judíos saben que la dispersión, 10 tribus de Israel están esparcidas en el exilio, están en las naciones y que perdieron identidad. Pero ellos creen que como no ha pasado todavía esa restauración, ellos no le adjudican entonces el Mesías Yeshua como Salvador. Ellos piensan que Yeshua fue un profeta más, pero no el Mesías. ¿Lo estás entendiendo? Por eso es que cuando dice la palabra que cuando venga el Señor a recoger su pueblo, que dice, y todo ojo le verá, allí verán en el cielo al que ellos mismos crucificaron. Interesante. ¿Usted sabe lo que es usted haber crucificado al propio Salvador sin tener el conocimiento y que ahora vas a ver que el que tú mataste era tu salvación? Imagínate tú estar ahogándote en alta mar y te tiran un chaleco de estos de salvavidas y tú dices, no me interesa ponérmelo porque yo estoy esperando que venga para Dios y me tire una soga. Si no me tiran una soga, no me voy. Y te tiraron un rescate y tú cogiste con un cuchillo que tenías encima, aún ahogándote, lo tenías así encima y explotaste el salvavidas. ¿Qué pasa si tú matas tu rescate? ¿Qué pasa si tú cierras los oídos al llamado de Dios? ¿Qué pasa si el Señor te está ilustrando un camino y tú decides caminar por el que tú entiendes que es mejor y no te dejas llevar de la mano de un mentor, de un ungido que te está enseñando lo que el Padre quiere revelarte? ¿Qué pasa si tú pones resistencia? Que obviamente tus ojos se van a entenebrecer, no vas a ver la luz en el camino y vas a seguir tropezando con la misma piedra en el camino. Y eso es exactamente lo que el Señor quiere eliminar de tu vida. Fíjate cómo dice el verso 26, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre, y estaré en medio de ellos mi tabernáculo, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. ¿Qué significa Ezequiel 37? Que hay gente que ama a Dios, pero se siente seca por dentro. Y el Eterno no se burla de eso. Él entra al valle y convierte huesos en ejército. Por eso es que le dice a Ezequiel, profetiza en tiempos de exilio. La audiencia de aquella generación estaba muerta, pero también el Señor estaba hablando a Ezequiel de las futuras generaciones de Israel que iban a estar así, porque hasta que el Mesías no venga, no va a haber resurrección de esos huesos con vida. ¿Qué es lo que hace que ellos vivan? ¿Qué es lo que va a hacer que esos huesos secos de tu familia empiecen a vivir? La palabra de Adonai, nuestro Yahweh, la palabra de vida. Que tú profetices sobre tus hijos, aunque estén en vicio, que Dios los va a rescatar. Que tú profetices sobre tu casa, que aunque no haya finanzas del norte, del sur, del este y del oeste, el Padre va a alinear un proyecto en tus manos. El Padre va a alinear un trabajo nuevo en tus manos para que empieces a ver la provisión. Tienes que empezar a hablar palabras de vida. No te juntes con gente negativa, con gente que siempre te dice cómo hacer tus cosas y siempre por hacerle caso terminas en el mismo lugar. No escojas el consejo de aquel que ha fracasado 1000 veces, no tiene a Dios en su vida y seguramente te dirá cómo tú vivir tu vida. Yo no sé, pero Dios está hablando aquí. Hay gente que ama a Dios, pero se siente seca por dentro. Y esta profecía es para ti, es para mí. ¿Por qué?
Porque en el momento en que salió esta profecía, salió un tiempo de exilio donde todas las tribus estaban esparcidas. Por causa de la desobediencia, Israel se sentía acabado. El valle representa la desesperanza nacional y el espiritual. Por eso es que el texto mismo dice, estos huesos son toda la casa de Israel. ¿Quién es Israel? Para ti que te conectaste ahora. Israel son los hijos de Jacob. Israel son los hijos de José, el hijo que vendieron los hermanos a Egipto, y Egipto se encargó de, con su paganidad, enseñar a los hijos de José, que era Efraín, culturas paganas que se adoptaron de Grecia y de Roma. Por eso celebramos muchas fiestas que no están aprobadas por Dios y las llevamos a nuestras casas, y luego sentimos que un 31 de diciembre, que se acaba un año y empieza otro, sentimos una tristeza que nos inunda. ¿No te has sentido así? Terminando un año, empezando otro, con una tristeza que tú misma o tú mismo no sabes de dónde viene ese dolor. Ese dolor viene del Espíritu Santo. ¿Qué significa el valle de los huesos secos? El valle, el lugar donde la fe es probada. El valle simboliza derrota, exilio, pérdida de identidad, trauma colectivo, que ya no hay futuro, un desierto. El valle simboliza una realidad profunda, no solo geográfica. O sea que Dios lleva al profeta a un valle lleno de huesos secos para mostrarle a través de él al pueblo la condición espiritual y nacional de Israel en el exilio, que se sentían derrotados, dispersados, sin esperanza de restauración propia. La pregunta que el Padre te hace en esta clase hoy: ¿cómo te sientes? ¿Te sientes igual? Porque sentirte derrotado es una primera muestra y un símbolo, no un símbolo, es una característica de que tú perteneces al pueblo de Israel. El valle representa un lugar donde todo parece perdido. Los huesos tuyos están secos, sin vida, sin fuerza. Esto refleja la derrota total de Israel frente a Babilonia, Jerusalén destruida, el templo arrasado y el pueblo encarcelado, lejos de su tierra. Ustedes saben que después de Yeshua, como mataron al mismo Salvador, vino una maldición sobre Judá. Ahí vino el emperador Tito y destruyó el templo y cogió a todas las familias de Israel y violaban las mujeres, mataban a la gente, se los llevaron, los encarcelaron lejos de su tierra. Esto está hablando de lo que iba a suceder al pueblo de Israel, al pueblo de Judá y de Israel. No es casualidad que la visión ocurra en un valle. El pueblo estaba viviendo lejos de su tierra, lejos de Dios, sin poder ejercer su identidad nacional o práctica religiosa, sin declarar la Torá porque se le prohibía. El valle es el lugar entre la tierra prometida y la tierra perdida, espacio de desplazamiento y dolor. Ellos perdieron la identidad. Los huesos secos representan toda la casa de Israel, no solo individuos aislados. Ezequiel 37:11 es para esa audiencia. El pueblo, al verse disperso y humillado, sentía que ya no era lo que antes fue. Es como si te quitaran tu nombre, tu apellido, tu casa, tu carro, tus hijos, y te tiraran en un pozo oscuro a morirte. ¿Cómo tú te sentirías? Es como si te quitaran la identidad de tu nación, te dijeran ya tú no eres de aquí. Y obviamente para una audiencia con un trauma colectivo, porque el exilio no fue solo deterioro físico, sino trauma emocional y espiritual. ¿Sabes cuánta gente se les quitó el deseo de vivir cuando separaban la familia? Como algo así parecido a lo que está pasando con los inmigrantes en los Estados Unidos, que los separan, que se los llevan. Me atrevo a decirte que esos inmigrantes, porque son parte de la casa de Israel. Por eso es que tienen tanta persecución. Por eso es que tienen tanto y tanto en contra. Familias separadas, costumbres destruidas, ausencia de Dios en medio de sufrimiento. El valle lleno de huesos secos simboliza ese dolor profundo y compartido de toda una nación. Que sientan ese sentimiento de que ya no hay futuro. Cuando los huesos están secos, no hay esperanza de volver a la vida desde la perspectiva humana.
Eso era exactamente como se sentían los israelitas de aquel tiempo. Y esto es una profecía hasta que Yeshua regrese. Por eso es que se repite los escenarios. Te has sentido sin rumbo, quizás sin un futuro tangible. Y hoy Dios quiere sacarte de ese estado de muerte espiritual. Y Dios quiere transformar esa visión. En resumen, el valle de Ezequiel 37 no es solo un lugar físico, sino una imagen del estado espiritual, emocional y nacional de Israel en el exilio. Pueblo derrotado, sin identidad ni esperanza, y sirve de telón de fondo para la promesa de restauración y nueva vida por medio del Espíritu Santo. Ahora, yo quiero que ustedes vean un video, mis amados. Yo quiero que ustedes vean un video. Porque yo te voy a mostrar lo que pasó con esa visión exactamente. Míralo. El libro de Ezequiel, capítulo 37. El Señor puso su mano sobre mí, y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo, por todas partes, y completamente secos. Luego me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo: Anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Atención. Pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que yo anuncié el mensaje, tal como él me dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Luego me dijo: Hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di: esto dice el Señor soberano. Ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como él me ordenó, y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército. Luego me dijo: Hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen: nos hemos vuelto huesos viejos y secos, hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está acabada. Por lo tanto, profetiza y diles: esto dice el Señor soberano. Oh pueblo mío, abriré las tumbas del destierro y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando eso suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti, volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Nuevamente recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, toma un trozo de madera y grábale estas palabras. Esto representa a Judá y a sus tribus aliadas. Luego toma otro trozo y graba en él estas palabras. Esto representa a Efraín y a las tribus del norte de Israel. Ahora toma ambos trozos en tu mano, como si fueran una sola pieza de madera. Cuando la gente te pregunte qué significa lo que haces, diles: esto dice el Señor soberano. Tomaré a Efraín y a las tribus del norte y las uniré a Judá. Las convertiré en una sola pieza de madera en mi mano. Luego
Coloca a la vista del pueblo los trozos de madera que has grabado, para que todos puedan verlos. Dales este mensaje de parte del Señor soberano. Reuniré al pueblo de Israel de entre las naciones. Los regresaré a su propia tierra, desde los lugares a donde fueron esparcidos. Los unificaré para que formen una sola nación sobre los montes de Israel. Un rey los gobernará a todos. Ya no estarán divididos en 2 naciones o en 2 reinos. Nunca más se contaminarán con ídolos ni con imágenes repugnantes ni rebelión, porque los salvaré de su apostasía pecaminosa y los limpiaré. Entonces serán verdaderamente mi pueblo, y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, y tendrán un solo pastor. Obedecerán mis ordenanzas, y se asegurarán de cumplir mis decretos. Vivirán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, la tierra donde vivieron sus antepasados. Tanto ellos como sus hijos y sus nietos vivirán allí para siempre, de generación en generación, y mi siervo David será su príncipe por siempre. Haré con ellos un pacto de paz, un pacto eterno. Les daré su tierra y aumentaré su población, y pondré mi templo en medio de ellos para siempre. Haré mi hogar entre ellos. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi templo esté en medio de ellos para siempre, las naciones sabrán que yo soy el Señor, quien hace santo a Israel. ¿Ven cómo la palabra del Señor se va alineando todo? ¿Están viendo cómo lo que yo estoy narrándoles a ustedes hace sentido? Porque nunca había visto una enseñanza tan clara y tan evidente de lo que el Señor está haciendo ahora mismo con los huesos secos de Israel, que somos nosotros mismos en el exilio. Por eso es que me atrevo a decirte que Venezuela, Nicaragua, Colombia, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, especialmente Cuba, países que todavía la tormenta y el dolor sigue en ellos, es prácticamente parte del escenario que simplemente prácticamente es como consecuencia de el exilio de Israel. Entonces, aplicación para cristianos de hoy en día. Hay momentos donde haces lo correcto, pero tu alma dice, se acabó. Ese es el valle. Toda la casa de Israel se siente triste, se siente deprimida, se siente que por más esfuerzo que hace, como que nada sale. Es que estás viviendo una etapa donde hay que resucitar lo que está muerto. Hay que hablarle a tu espíritu, tienes que hablarle a tu familia, a esos huesos secos. Tienes que ser tú. Y si tú eres la primera persona en tu familia que está recibiendo esta palabra de identidad y estás reconociendo la Torá, y estás reconociendo esto que el Padre te está mostrando, es porque tú eres parte del espíritu de Ezequiel. Tú eres parte de ese movimiento que vas a ser utilizado o utilizada por Elohim para poder despertar a pueblos y naciones que están dormidas en la religiosidad, en el paganismo. No dice algunos, dice toda la casa. Esto incluye el pueblo disperso, el pueblo confundido, el pueblo sin esperanza, el pueblo que siente que ya no sirve, se sienten secos en gran manera. O sea que no era un pequeño problema el que estaba viviendo Israel o que está viviendo Israel, es muerte completa. Pero ¿cuántos saben que esta profecía tiene que ver con que lo seco va a retomar aliento de vida? La pregunta que el Señor le hace a Ezequiel, y es la misma que te hace a ti: ¿vivirán estos huesos? Esta pregunta no es para informarte, es para confrontar tu fe. Dios te pregunta lo que ya sabe, pero revela lo que tú crees. Entonces, el proceso de restauración, Dios no restaura un solo paso. Aquí está el corazón de esta clase. La restauración eterna.
tiene que ver con la profecía, palabras sobre los muertos, que es el primer objetivo, con los muertos, pero hay una profecía de que esos muertos va a comenzar a revivir. Entonces, cuando tú lo profetizas y lo declaras, lo que no es lo mismo declarar lo que tú quieres declarar que declarar lo que ya Dios declaró. Cuando tú declaras lo que Dios declaró sobre tu familia, sobre tu vida, se empieza a mover algo a tu favor. Y ese ruido, ese temblor que están los huesos uniéndose y está empezando a haber un temblor donde se empiezan a juntar los huesos, es simplemente la evidencia de que Dios está trabajando de acuerdo a tu palabra profética, porque cuando tú alineas tu palabra profética sobre la palabra que ya en la palabra que Dios ya dictó, ocurre los tendones, la carne, la piel. Dios puede darte estructura antes de darte seguimiento. Esta es la clave para gente cristiana. Puedes volver a congregarte, puedes volver a estudiar, puedes volver a servir en el ministerio de danza, el ministerio de evangelismo de las naciones, puedes ministrar en TikTok como yo, puedes volver a ordenar tu vida y aún sentirte sin aliento por dentro. ¿Por qué? Porque ya Dios está trabajando en tu restauración. Eso no significa que fallaste si te sientes tal vez sin aliento, como hablábamos anoche, que la tristeza no es el símbolo o el significado de pecado constantemente. No, es que muchas veces estás alineándote con Dios, te estás metiendo en aguas profundas con Dios, pero como que no ves nada y eso trae dolor al corazón. O sea que te sientas sin aliento por dentro, triste, no significa que fallaste, significa que estás en un proceso. Y la restauración de Ruach HaKodesh va a ser cuando ya tengas cuerpo, cuando ya tengas tendones, cuando ya todo está ya cubierto. Entonces ahora viene el aliento de vida, aún con cuerpo completo, dice, pero no había aliento en ellos, decía el profeta. No hay aliento aún. Ya veo que construiste los huesos, construiste los tendones, construiste el cuerpo, pero no hay vida. Recuerda que lo eterno de Dios tiene un proceso y hasta que Dios no dé la orden no se va a manifestar. Y la orden de Dios te la está dando hoy en esta clase. Profetiza. Profetiza. Dile al Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. La forma sin espíritu es religión. La forma con espíritu es vida. Donde hay manipulación, no está el Espíritu de Dios. Donde está el Espíritu Santo, que es el Ruach, trabaja de acuerdo al orden profético de las Escrituras. Trabaja bajo el orden de la palabra del Eterno, de lo que ya él estableció. Hay creyentes que hoy en día, porque tienen piel, hábitos, Biblia, iglesia, ministerio, pero están muertos. Llegan a su casa y siguen los mismos chismes, porque no han nacido, no les ha nacido el soplo del Eterno. No tienen una conversión real, no tienen una vida real, no una convicción. No viven en paz porque no les ha nacido el sol de justicia. Entonces ya establecimos que los dos palos de Israel y Judá es lo que Dios va a unir con las tribus. Entonces no termina en revivir, termina en unificación. Fíjate que el Padre los va a levantar entre los muertos, aún sin vida, y luego les va a soplar el espíritu de vida. Pero ¿quién activa eso? ¿Quién lo activa? La palabra profética de Ezequiel. Nosotros representamos parte de ese movimiento como pastores, enseñando la palabra que transforma y revive los muertos. Pero necesitamos no saberlo, sino entenderlo. Cuando lo sabes, no lo aplicas. Cuando lo entiendes, lo pones en ejecución. ¿Qué Dios quiere que tú hagas? Que aprendas Torah, que te nutras, que te levantes, que tú primero que nada te restaures, cojas vida con el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, cojas aliento de vida, porque cuando el Espíritu Santo de Dios viene sobre ti, tú coges fuerzas, tú coges ánimo donde no habías, ahora comienzas a ver cosas y empiezas a animarte. Haces lo que antes no te atrevías a hacer,
Habla como antes nunca habías hablado. Porque es el Espíritu Santo de Dios en ti. Entonces, primero restáurate, primero recobra vida, recoja aliento, y entonces ahora tú vas a ser instrumento de Dios como Ezequiel, llevando la palabra que va a resucitar tu familia, tus vecinos, tus amigos, parientes cercanos y lejanos en la diáspora. Este es el propósito tuyo. Dios te está restaurando porque quiere soplar aliento de vida, porque te quiere usar. En términos históricos bíblicos, la profecía usa dos bloques, Judá e Israel. Ya lo explicamos. Muchos comentaristas cristianos y judíos entienden los dos palos como símbolos de la reunificación del norte y el sur. Pero ya ustedes saben, estamos en el exilio. ¿Por qué Dios quiere unir la casa de Judá con Israel? Porque la división siembra fue una herida. El pacto no se diseñó para un pueblo partido, sino para un solo rey, un solo pueblo, una sola Torah, un solo propósito. Dios no creó la humanidad para que hubieran miles de religiones diferentes. Dios no creó una humanidad para que haya muchos gobernadores o presidentes de diferentes naciones. No, un solo rey, un solo pueblo, una sola forma de vivencia, de obediencia a Dios. Un solo propósito: que le sirviéramos a Él en espíritu y en verdad. Ezequiel 37, 21 al 28 habla de un solo pueblo, un solo rey, limpieza de idolatría, pacto de paz. ¿Por qué a los pueblos y a las naciones les va tan mal? Porque donde hay un pueblo que ha pecado con idolatría, que le ha prestado o regalado sus rodillas a otros dioses, luego se cosecha lo que ellos mismos siembran. Y aunque en todas las naciones no todas están contaminadas del todo, porque ahí es que está el remanente fiel del Señor, cuando hay más personas malas que buenas, ¿qué es lo más que se va a manifestar? La consecuencia del pecado. En resumen, el valle revive para que el pueblo vuelva al pacto, no para que el pueblo sea famoso, es para que volvamos al pacto de Yeshua, de Yahweh. Mire, amado, podemos hablar de dispersión real, de migraciones reales y de reclamos modernos, pero no podemos predicar un mapa definitivo de cada tribu en tal país como si fuera dogma, porque no hay consejo ni evidencia plena para eso. Y entonces, ¿qué si prediquemos con fuerza? Porque aquí dice más o menos dónde están los exiliados. Segunda de Reyes 17:6, pero eso se escribió años atrás. Dice que Asiria deportó israelitas a lugares como Alá, Gozán, Río Harbor y Ciudad de los Medos. Pero ¿cuántos sabemos que muchas de esas naciones ya se le han cambiado hasta los nombres? ¿Por qué Dios escogió a Jonás para ir a predicar a Nínive? ¿Por qué Jonás no quería ir a Nínive a predicar? Porque en Nínive estaba la mayoría de las tribus esparcidas. Y Dios quería usar a Jonás como un profeta para que se arrepintieran. Pero Nínive no existe en el mapa mundial ahora mismo, porque le fue cambiado el nombre. ¿Sabe cómo se llama hoy en día? Siria. Nínive es Siria. ¿Por qué Jonás no quería ir a predicar a Siria para llevar un mensaje de arrepentimiento? Porque como esas tribus habían perdido identidad, se había inclinado al paganismo, el judío no se mezclaba con el paganismo por el celo de Yahweh y no quería ir a predicar por su pecado, por su paganidad, no se quería mezclar. Por eso fue que se fue a otra ruta. Dios le dijo: tu mapa es Nínive, vas a ir a Nínive. Él se fue para Tarsis. Y por la desobediencia terminó dentro de un pez que la Biblia no describe que fue una ballena, describe como un pez grande. Entendemos que es una ballena porque el pez más grande en el mar es una ballena.
Y aunque no sabemos dónde están las ovejitas del Señor en la dispersación, en el exilio, simplemente debemos predicar con fuerza que el Eterno conoce a los suyos, reúne a los dispersos, restaura la identidad y los trae de vuelta al pacto. Y una de las cosas que el Señor quiere hacer para terminar ya la clase es restaurar su nombre. Restaurar el nombre del Señor. Yahweh y Yeshua es el nombre que debe estar en tu vocabulario una vez ya tú estás aprendiendo la Torá. Porque está bien que le hayan llamado como Jesús. Él siempre te respondió porque él no lo ve como pecado que lo llames como Jesús mientras no tiene el conocimiento, pero no deja de afectarle porque Yahweh sabe que el nombre de Jesús fue alterado por los católicos y los que seguían al dios Zeus del sol. Y ese dios se adoraba los domingos. Constantino fue el que cambió el Shabbat de sábado por los domingos. Por eso es que la mayoría de las religiones cristianas se reúnen todos los domingos. Cambiaron el día bajo un edicto de Constantino y el que lo transgrediera era decapitado o era encarcelado. Eso fue una ley que él firmó. Después que Yeshua fue crucificado, él dijo, nos vamos a separar de los judíos, ellos mataron al Hijo de Dios, pero entonces, como Constantino era un pagano, él quiso cambiar el sábado, que es el Shabbat, por el domingo, el día de reposo para domingo. Entonces, la pregunta que yo hago en esta clase, ¿quién soy yo como hombre, en representación de hombre, para cambiar lo que Yahweh mismo escribió con su propio dedo en las tablas de piedra, cuando se las dio a Moisés en el monte Sinaí, donde específicamente el cuarto mandamiento es acuérdate de guardar el día de Shabbat y que en el calendario es el sábado, no el domingo? ¿Quién soy yo para cambiar lo que Dios establece? Nadie. Por eso entonces, si yo alteré el nombre de Yeshua y lo cambié por Jesús, que significa Dios del sol, y bajo la interpretación de diccionario dice ahí va el caballo, según el diccionario Strong al español, Jesús es griego, la palabra es griega, y dice ahí va el caballo, versus Yeshua, que es el nombre verdadero, que significa salvación. Tú decides cómo tú llamas de ahora en adelante el Hijo de Dios, si como ahí va el caballo o como Salvador. En la escritura aparece el tetragramatón de Yahweh. Mucha gente pronuncia Yahweh o Yahvé como reconstrucción común, aunque la pronunciación antigua exacta es debatida por la pérdida de vocalización original en la tradición escrita. Y yo voy a dar una clase más adelante qué significa la palabra Yahweh. Cada letra de Yahweh en hebreo, yo le voy a mostrar, tiene unos símbolos que revelan el Mesías, revelan hasta la cruz y la resurrección del Mesías. Cada letra antigua. Eso lo vamos a dar más adelante. O sea que la enseñanza para ustedes hoy es entender que ustedes son la casa de Israel, uno, que ustedes, aunque se sienten muertos, ya Dios comenzó a establecer tendones y un cuerpo sobre ustedes y aliento de vida de acuerdo con como ustedes profeticen, no lo que piensan, no lo que sienten, sino lo que ya Dios dictó para ustedes, vida. Y restaurar la casa de Israel, que son las personas que están en el exilio, y comenzar a llamar a Dios por su verdadero nombre. Cuando el pueblo olvida el nombre, empieza a inventarse dioses con su imaginación. ¿Por qué? Porque fuimos creados por un Dios para que nosotros lo adoremos. ¿Por qué tú crees que hay personas que terminan adorando otras religiones, otros dioses? Porque fuimos codificados para adorar. Y si usted no adora a Yahweh, usted no adora a Yeshua, a alguien usted va a adorar. Porque fuiste codificado para adorar. Por eso es que hay tantas religiones, porque la gente se ha desviado sin conocimiento de la Torah, porque están en el exilio, porque han puesto reverdía en su corazón para no escuchar la voz de Dios y siguen de fracaso en fracaso. Bienaventurados ustedes y yo, que por gracia hemos sido alcanzados, que Dios nos extiende esta invitación para aprender la Torá, aprender la forma en que se agrada a Yahweh. Yeshua, Jesús, ¿se puede explicar sin pelea? Sí. Hay gente que dice, no, yo prefiero llamarle Jesús, yo prefiero Jesús. No hay que discutir por eso. Si tú quieres seguirle llamando a Jesús, no hay problema.
el Señor se va a encargar de revelarte como Él quiere que tú lo llames. Ya escribimos que en hebreo aramaico existía el nombre de Yeshua, forma corta de Yehoshua, que es un sinónimo de Josué. Al pasar el griego del Nuevo Testamento se translitera como Jesús, luego pasa al latín y al español como Jesús. Y todo fue una agenda diabólica para distorsionar el nombre de el Hijo de Dios. Entonces discuten artículos de estudios cristianos y debates sobre el Sacred Name Movement. Incluso críticos del movimiento reconocen el original hebreo del nombre y su evolución por traducciones. Tu enfoque sano como un maestro de la Torá, porque todos ustedes se van a convertir en maestros. No se trata de Dios no te oye si dice Jesús. Dios oye el corazón, pero aprender Yeshua nos reconecta con el contexto hebreo, con la Torá, con la identidad del Mesías en Israel y corrige mezclas de cosas puras con cosas impuras, con cosas santas con cosas paganas y tradiciones sin raíz. Por eso es que el Señor está restaurando esos huesos secos, sacándote de lugares donde hay un sinnúmero de muerte espiritual, por malas tradiciones, por cosas que hemos hecho que nos han desviado. Entonces evita cosas extremas, como convertir el nombre en contraseña, condenar a todo cristiano que no usa hebreo, caer en orgullo espiritual. Que Dios te está revelando esto, un privilegio, pero acuérdate de dónde Dios te sacó. Yo nunca me olvido de dónde Dios me sacó. Por eso no me molesta si usted quiere añadir en sus oraciones y terminar con el nombre de Jesús. Pero ahora que estás aprendiendo, está en ti si tú quieres corregirlo. Y si lo quieres corregir, es tu proceso. Porque mientras más te corriges ante el Dios, Dios más te bendice y Dios te abre más puertas. Con esto cierro. Había un hombre que heredó un reloj antiguo de su abuelo. Y el reloj era valioso, pero estaba destruido. Piezas sueltas, oxidado, agujas rotas. Y el hombre lo miró y dijo: esto ya no sirve, esto es puro metal, esto ya no tiene ningún tipo de operación para poderlo utilizar. Está viejo, esto no tiene ningún valor, pensaba. Un relojero viejo le dijo: tráemelo. Cuando el hombre volvió a los 2 días, vio algo raro sobre la mesa. El reloj ya tenía forma, las piezas estaban limpias y en su lugar, pero el reloj no sonaba. Ya lo habían restaurado, se había restaurado el reloj, pero no estaba en función. El hombre se molestó y le dice: oye, lo arreglaste por fuera, pero sigue muerto, no tiene vida. El relojero sonrió y dijo: hey, porque esto no se revive con forma, se revive con el corazón del reloj. El mecanismo y el impulso son 2 cosas diferentes. Dame un momento. Entonces el relojero colocó una pieza pequeña, casi invisible, que se llama batería. El mecanismo estaba ready para que se le conectara lo que le iba a dar vida. ¿Cómo se llama eso? La batería. ¿Cómo se llama eso? La Torá. ¿Cómo se llama eso? Yeshua, el pan de vida. Y cuando el relojero le puso la batería, el reloj comenzó a hacer tic-tac, tic-tac. Y el relojero le dijo: muchos quieren que Dios lo restaure con aplausos, pero Dios empieza con estructura, luego sopla aliento, y cuando Él sopla, lo que era metal muerto vuelve a marcar un ritmo de tic-tac que te lleva a tu destino. Cierre. El Eterno no solo junta huesos, Él vuelve a poner propósito, tiempo y rumbo. Por eso oramos: Padre eterno Yahweh, hoy te pedimos que entres a vuestros valles, a valles de cansancio, valles de confusión, de sequedad, de pérdida de identidad. Que tú entres en nuestro valle, en nuestro desierto, en nuestro lugar donde hemos perdido la esperanza, donde hemos quizás mirado otras cosas que nos han desertado y nos han desviado de tu perfecta voluntad. Tú que juntaste en esa visión esos huesos muertos y los convertiste en un ejército con vida y aliento. Restáuranos en orden, restáuranos bajo tu palabra profética, para que en este tiempo se cumpla
tus propósitos en nuestras vidas y no solamente el que yo siempre estoy dictándote a ti cómo hacer en mi vida. Primero la estructura, primero mis tendones y mis huesos, que es la obediencia, y luego el soplo de tu rúa, que es tu Espíritu Santo, para yo moverme a hacer todo lo que tú quieres que haga para vivir en un ejemplo vivo hacia los demás, que ahora tú vives en mí y yo practico la verdad. Une lo que está dividido dentro de nosotros, lo que está separado, y une la fe con la obediencia, la palabra con la práctica, la esperanza con la perseverancia. Y llévanos a conocerte no por tradición, no porque tú no lo quieras imponer, porque yo sé que tú no impones nada, sino más bien porque te respetamos y estamos agradecidos por todo lo que tú has hecho para con nosotros y por lo que tú nos has revelado, porque es un privilegio que tú nos reveles tu Torá. Es un privilegio que tú nos muestras esta revelación en aguas profundas, que solamente tú inviertes tiempo con tus escogidos y que no es para todo el mundo. Y nosotros somos bienaventurados por gracia, porque no es porque lo merecíamos, es porque tú te empeñaste en escogernos para honrar tu nombre, seguirte como Mesías, con raíces verdaderas, amando la verdad, sin orgullo y caminando en pacto, sin juzgar a otros que saben menos que nosotros, porque nosotros estábamos igual o peor que ellos. Y hoy, por tu misericordia, nos haces conocer un poquito más de ti. Enséñanos siempre a ser humildes, que nunca se aparte el bien y la misericordia de nuestra mente y nuestro corazón para honrarte y para servirte y ser un vivo ejemplo a las naciones de que tú eres fiel. Gracias, Yeshua, por tu Hijo amado Yeshua. Amén. Amén. Preguntas para diálogo. Esto es una extensión que extendí de 2 o 3 minutitos más. ¿En qué parte del proceso te sientes hoy? ¿En qué parte del proceso tú te sientes hoy? ¿En tus huesos, en la estructura o en el aliento? Entonces, ¿en qué parte de ese proceso te encuentras hoy? Si tú estás aquí en esta clase, te has identificado con esta clase, ¿en qué parte te encuentras? ¿Sientes que el Padre está uniendo tu hueso, te está estructurándote con el tejido y con los nervios y la carne, y te sientes sin aliento? ¿O ya sientes el aliento con esta clase? Porque los huesos secos significa cuando nos sentimos emocional y espiritualmente desanimados, sin fuerza ni esperanza. Estructura armada es cuando vemos cambios externos, acciones, hábitos, rutinas, pero todavía falta vida en lo que hacemos. Pero cuando llega el aliento del Espíritu Santo es cuando sentimos la presencia vivificante del Espíritu que nos impulsa a vivir con propósito y obediencia, a lo que nos impulsa a no negociar la palabra, la verdad, lo que hemos aprendido, lo que Dios quiere que hagamos. No lo negociamos por el pecado porque sabemos que herimos el corazón de Dios. Esto refleja la secuencia que Dios mostró a Ezequiel. Primero la palabra, luego la formación del cuerpo y finalmente la entrada del Espíritu de vida. Amados, ¿qué división interna necesita unirse? 2 palos en mi vida. La visión de los 2 palos no habla de unidad y reconciliación. Habla de la división entre fe y practicar, creer en Dios, pero no obrar con obediencia. División entre mente y corazón, saber lo correcto, pero no sentirlo en lo profundo. División en relaciones, falta de perdón, rencores ocultos o choques entre deseos espirituales y hábitos personales. Pero sobre todas las cosas necesitas restaurarte, porque la casa de Israel se tiene que restaurar con Judá. Y Dios quiere que lo dividido se convierta en uno solo, de manera que nuestra vida sea coherente y entregada. ¿Qué práctica o pensamientos me encuentras secando en este momento de mi vida, aunque yo creo en Dios? ¿Qué es lo que te detiene a avanzar? Te dice el Señor. Algo puede hacernos sentir espiritualmente secos, aunque tengamos fe. Y es repetir rutinas sin comunión real con Dios, sin sacar tiempo para leer, sin sacar tiempo para estudiar. ¿Por qué tú crees que te lo mencioné al principio de la clase? Porque muchos quieren a Dios, muchos quieren reconciliarse con Dios, muchos se arrepienten, pero no se quieren familiarizar con lo que Dios quiere entregarles. Priorizar actividades antes que obedecer la voz del Espíritu. Cuando yo digo, ok, voy a ir a una actividad personal, humana, que me invitaron, hay comida, hay fiesta, hay licor, y Dios llamándote para que vengas a obedecer su voz. Nos aferramos a pensamientos de derrota en vez de confiar en la promesa de restauración, porque no estamos aferrados ni estableciendo a Yahweh como la prioridad en nuestra vida. Claro que vas a pensar
pensamientos de derrota también, aunque estés haciendo las cosas bien, pero no deben durar mucho tiempo en tu mente. Cuando ese pensamiento de derrota es continuo, y cada vez te empuja más hacia atrás, como la marea que te jala hacia atrás, porque tienes que montarte en el salvavidas de Yeshua. Ezequiel tuvo que profetizar y orar para ver movimiento del Espíritu. Nos enseña que la fe activa, que es la palabra y la oración, aviva lo que está muerto. Número 4. ¿Estoy buscando vida sin el Espíritu Santo? O obediencia con el Espíritu Santo. ¿Es posible anhelar la vida espiritual sin estar dispuesto a obedecer o hacer acciones espirituales? Si la verdadera presencia del Espíritu de Dios no solo quiere que tengamos vida exterior, sino que el Ruach, el Espíritu Santo de Dios, que produce aliento, entre en nosotros y produzca transformación genuina. La vida plena viene cuando obedecemos al Señor, y el Espíritu cuando decidimos caminar juntos, igual que los huesos formaron estructura y luego recibieron aliento. Recuerda Ezequiel 37. Ezequiel 37 no es solo una historia antigua, es una invitación a examinar dónde estamos, qué necesitamos unir en nuestro interior que nos ha secado, cómo podemos buscar la vida completa que solo el Espíritu Santo nos puede dar. Interesante. Interesante. Entonces, hoy yo quiero cerrar con esta última palabra. ¿Por qué el Señor te ha traído aquí? Yo estoy seguro que tú nunca planificaste entrar a TikTok y encontrarte con un pastor que enseña raíces hebreas, que te está enseñando lo poquito o lo mucho que el Padre ha depositado en mí, porque te ama, porque te quiere, aún sin conocerte. ¿Por qué está ese amor en mí? ¿Por qué está ese deseo de ayudarte a entender? Porque el Padre lo puso, porque sabía que ibas a estar herida o herido, que necesitabas esta palabra para entrar otra vez por la puerta de tu redil como oveja, porque no eres de las ovejas de este mundo que corren detrás de las distracciones. Eres de la oveja del redil de Israel. Acuérdate de eso. Así que con este video te voy a dejar para hacer. Gracias por estar aquí. Y después de este video que voy a enseñarles ahora, por favor voy a cerrar la grabación. Te quedas por ahí porque quiero escucharlo. Si verdaderamente hay algo alguna pregunta, la voy a contestar al final. Lo que quiero es que te quedes para que escuches esta canción un momentito. Obsérvala. La mano del Señor vino sobre mí, me llevó en el espíritu del Señor. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, me hizo pasar cerca de ellos, a su alrededor, y vi que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Yo le respondí: Señor, Dios, tú lo sabes.
de Dios proferir. Oigo la voz de Ezequiel, a huesos secos decir: oh, vivir otra vez. Aquellos que duermen, los que no viven, vivir otra vez. Aquellos que duermen, los que no viven, vivir. Sonido de tropas se alistan para batallar. Oigo a Judá reunirse, su alma es solo alabar. Oh, vivir otra vez. Aquellos que duermen, los que no viven, vivir otra vez. Aquellos que duermen, los que no viven, vivir. En los cuatro vientos espíritu sopla la vida a estos huesos. En los cuatro vientos espíritu sopla la vida a estos huesos. Subir, subir, subir. Una vez, subir, subir, subir. Una vez, oh, subir. De vigilia, desde su torre anunciar, desperta del resto de Sion, a todo Israel salvación. Vivir otra vez, aquellos que duermen, los que no viven, vivir otra vez. Aquellos que duermen, los que no viven, vivir. Reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas, de la tierra saldrán. Reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas para adorar. Reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas, de la tierra saldrán. Reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas. Reúne las tropas, reúne las tropas, de la tierra saldrán. Reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas y adorarán. Subir, 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 una vez. Subir, 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 una vez. Espíritu sopla la vida a estos huesos. En los cuatro vientos espíritu sopla la vida a estos huesos. En los cuatro vientos espíritu sopla la vida a estos huesos. En los cuatro vientos espíritu sopla la vida a estos huesos. Subir.
aunque no podamos. Wow, qué lindo, hermoso, me salen las lágrimas, porque verdaderamente saber que somos parte de ese pueblo, que hemos sufrido mucho, que mira que mucho ha sufrido Israel, que mucho sufrimos cuando nos cierran las puertas en la cara, cuando la gente no nos comprende, cuando la gente nos quiere robar, quitar lo poco que tenemos. Es lindo saber que hay una promesa de vida y que el Señor nos va a reunir con la casa de Judá. Es interesante. Así que hemos dado por terminada esta clase en este hermoso Shabbat. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Confírmame si estás viendo este video grabado. Este es para los que van a ver más tarde la clase. Confírmame a mí como pastor, ¿verdad? Que ya terminaste, para saber que estás al día. Shabbat Shalom.